la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidos a su programa Claves. Esta noche estaremos con ustedes Felipe Ávila, Diana Fuentes, Ana Lilia Pérez y su servidor Rafael Barajas, el Fisgón. Vamos a hablar hoy de varios temas. Ha sido una semana muy agitada y hoy tenemos varias cosas que tratar. Vamos a tratar de entrada el tema de la balacera que se dio en Teotihuacán. Vamos a hablar brevemente de los sucesos de Chihuahua, de los agentes norteamericanos fallecidos en Chihuahua, y vamos a también hablar de la cumbre progresista de Barcelona. Bueno, empezaremos con el asunto de Teotihuacán. El día 20, hace unos días, hubo una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán. Es un suceso muy trágico. Una persona llevó armas de fuego, agredió a la gente que estaba ahí, falleció una turista canadiense, hubo varios heridos y obviamente es un suceso totalmente atípico para nuestro país. No es común que sucedan estas cosas aquí y pues es un suceso que obviamente generó mucha preocupación en la población y que ha generado mucho revuelo en la prensa. Felipe, ¿qué opinas de qué implicaciones tiene este suceso? Bueno, a mí me parece que es gravísimo, es una tragedia inesperada totalmente. Es la primera vez que ocurre un evento así en nuestro país con estas características. Y a mí lo que me preocupa es que muestra un lado vulnerable que no habíamos considerado. Tenemos miles de zonas arqueológicas en nuestro país, algunas importantísimas, Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, por mencionar solo algunas, y creo que lo que muestra es que no teníamos los instrumentos, los protocolos, el personal de seguridad necesario, los filtros que impidan el acceso con armas de fuego blancas a estos sitios multitudinarios. Y me preocupa porque estamos a menos de 50 días de que comience el Campeonato Mundial de Fútbol y esto podría pues mostrar a grupos que son enemigos de México, que son enemigos del gobierno, que tienen su propia agenda para que traten de explotar esto. Y desde luego pues es una llamada de atención que ya se está tratando de resolver por parte del gobierno de México. Ya hay mucha más vigilancia, ya hay filtros de seguridad, pero creo que esto lo tenemos que hacer extensivos para garantizar que el Mundial, pero no solo eso, sino que la visita recreativa a estos importantísimos sitios arqueológicos, pues se haga dentro de la más completa seguridad. Claro, tienes toda la razón. Ana Lilia, ¿qué implicaciones tiene esto? Este asesinato tiene que ver con cosas que están ocurriendo en redes sociales, con jóvenes. ¿Qué fenómeno estamos enfrentando? Yo quisiera analizarlo desde una perspectiva más global porque entre marzo y abril hemos tenido en distintos países, México incluido, actos de jóvenes con armas que tienen en común uso de redes sociales donde se fomentan contenidos de violencia y hay un elemento común en los casos que voy a citar. Seguidores de
esos protagonistas de esa masacre tan violenta, una de las masacres más letales que se recuerdan en Estados Unidos, la masacre de Columbine, ocurrida en 1999. Y los casos que citaré tienen en común que todos esos jóvenes eran seguidores de los protagonistas de esta masacre. Me refiero primero al caso del joven Osmar, un adolescente que en Lázaro Cárdenas, Michoacán, asesina a sus maestras. Horas antes de cometer este crimen, él posa en redes sociales con armas de alto calibre, se toma selfies en esas redes y después sale a cometer esta agresión. Una semana después, mientras en Lázaro Cárdenas estaba llevándose a cabo la audiencia de este joven, en Argentina, otro adolescente de 15 años también, seguidor de estos personajes de la masacre de Columbine, también llegó a su escuela a atacar a sus compañeros. Fue un ataque abierto con una escopeta que él le había quitado a su abuelo, bueno, había tomado, era del abuelo la escopeta, y él llega con una canana con más de 50 cartuchos. Empieza a hacer un tiroteo, mata a uno de los compañeritos, pero están incluso los videos de cómo corrían los niños por la escuela. Ese mismo día, en el condado de Comal, en Texas, otro adolescente de 15 años también llega y ataca a su maestra en una escuela con una pistola. La maestra queda malherida y él se suicida. Tenemos ahora este caso reciente, ocurre en una zona pues que a ojos del mundo es una de las más importantes, por supuesto, pero yo no quito este componente de jóvenes, redes sociales, armas, y acá hay un tema de salud mental también, que en nuestro país se está dando un paso adelante para atender esta situación todavía, que podríamos considerar todavía de manera preventiva, porque no hemos llegado a niveles como se tiene en Estados Unidos, donde hay más armas que personas. Hoy se anuncia un programa de salud integral, de salud mental enfocada a los jóvenes, y a mí me parece muy relevante que la autoridad esté tomando cartas en el asunto en ese sentido. Muy bien. Oye, Diana, ¿y el tratamiento de los medios, qué opinas? Es que creo que el tratamiento de los medios es fundamental justo para lo que dice Ana Lilia, porque en todos estos casos tiene un fuerte componente simbólico. Se trata de jóvenes que quieren dejar huella a través de ese acto, quieren que sea visto. Es decir, alguien que planea este tipo de crimen en la pirámide de la Luna en Teotihuacán sabe que no va a huir. Es decir, tiene esa fuerte dosis. Y cuando los medios de comunicación, digamos, corporativos de nuestro país, en un uso que siempre tiene un filón político, porque lo que van a procurar es que un acontecimiento tan dramático como este les sirva como herramienta para golpear al gobierno, actúan de un modo absolutamente irresponsable, porque visibilizar a través del amarillismo, de la exacerbación del dato, de darle una cobertura que está tratando de explotar, que la gente vaya y por morbo averigüe más, está fomentando en realidad que entre otros jóvenes esos se vean como acontecimientos que sí tienen el impacto que estaban buscando generar. Entonces creo que ahí tenemos una discusión social muy importante que dar sobre cómo acontecimientos como estos requieren una enorme responsabilidad de los medios en su tratamiento, y también cómo es que eso se encadena al problema de las redes sociodigitales, y que en México nos está haciendo falta ya entrar a una discusión sobre la regulación de ciertos contenidos y de ciertos grupos de afinidad que se generan ahí. Creo que no son cosas desarticuladas, y que aquí, por supuesto, pues bastaba verlo cómo lo cubrió TV Azteca, cómo lo cubrieron un montón de medios, y cómo buscan fomentar, ¿no?, el amarillismo, la explotación de estas cosas con fines políticos. Me parece que es de una enorme irresponsabilidad. Híjole, qué fuerte. Bueno, y en contraste, tenemos otro hecho que a mí me parece que es sumamente relevante, que es lo que ocurrió en Chihuahua con los 2 agentes norteamericanos fallecidos, ¿no? Y ese suceso ha sido realmente acallado por la prensa, ¿no? Y sin embargo es un tema de absoluta trascendencia por lo siguiente. Desde hace años Estados Unidos está presionando a México
para intervenir con pretexto del combate al narcotráfico. Desde hace años también, primero Andrés Manuel y luego Claudia Sheinbaum, se han opuesto a recibir a agentes de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico. El planteamiento que han hecho los gobiernos de la Cuarta Transformación es muy claro. El planteamiento es colaboración sí, sumisión no, injerencia sobre todo no. Y aquí lo que estamos viendo es una cosa realmente preocupante. Primero nos enteramos del fallecimiento de estos dos personajes es un fallecimiento lamentable. Nos enteramos a través de un tuit del embajador Ronald Johnson y dijo que dos empleados de la embajada habían fallecido en Chihuahua. Dio explicaciones el procurador de Chihuahua primero y dijo que se trataba, que habían estado en un procedimiento contra 6 narcolaboratorios de la región. Cuando se empieza a expandir la noticia, la gente se empieza a preguntar qué hacían 2 agentes norteamericanos en el combate al narcotráfico cuando no, y además se sabe muy pronto que el gobierno federal no estaba enterado. Al parecer fue una actuación, fue un acuerdo exclusivo del gobierno de Chihuahua, un gobierno panista, y lo que también se supo, lo publicó ayer el Wall Street Journal, es que se trataba de 2 agentes de la CIA. Entonces aquí el tema es muy delicado porque la CIA normalmente no se dedica a combatir al narcotráfico, para eso está la DEA, la Drug Enforcement Agency. La CIA lo que ha hecho a todo lo largo de su historia es desestabilizar gobiernos. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿qué hacían 2 agentes de la CIA en Chihuahua sin el conocimiento del gobierno federal? Eso configura un delito, eso configura un tema que es muy severo que tenemos que revisar. Diana, ¿no estamos ante un caso de intervencionismo? No, por supuesto, yo creo que de eso se trata. Hemos pensado el intervencionismo, dada la política internacional que ha seguido los Estados Unidos, como la invasión, ¿no? Lo que ha sucedido en Gaza, lo que sucede en Irán, nos ha hecho pensar en que se trata de intervenciones directas, militares. Hemos pensado el intervencionismo también desde la forma en la que se puede infiltrar a través de los medios de comunicación cierta información y colocar en el debate público. Pero hay otra forma de intervencionismo que me parece que en nuestro país es quizá el más peligroso y que tiene que ver con la colaboración que haya de estratos medios en el gobierno, como en este caso la gobernadora de Chihuahua, con agencias de este tipo de los Estados Unidos, en común acuerdo con la finalidad de empezar a horadar, de empezar a generar boquetes en la lógica de lo que el gobierno federal ha seguido como una política que implique las relaciones abiertamente bilaterales en materia del combate al crimen organizado y no aquellas, digamos, formas oscuras, ¿no? De proceder ese tipo de agencias. Y este tipo de acuerdos podrían estarse dando no solo en el gobierno de Chihuahua. Claro. Y entonces eso es lo que me parece que es la manifestación más clara de que se trata de una colaboración con sectores de la oposición en este país que tienen la intención de establecer acuerdos con aquellos con los que encuentran que tienen afinidad política. A ver, Ana Lilia, ¿es raro que los panistas hagan este tipo de cosas? Pues no es raro, no es la primera vez y mal por donde se le vea e ilegal por donde se le vea. En el país hemos tenido otros casos de gobiernos panistas también, es el antecedente en común. Desde el gobierno de Calderón, por ejemplo, se hacían estas operaciones ilegales, encubiertas, que quedaban expuestas a partir de incidentes, accidentes, como ha ocurrido ahora. Recordemos el caso del Rápido y Furioso, donde corrió tanta sangre por ese fallido operativo de armas donde supuestamente se les ocurrió que iban a seguirles el rastro y no fue así. Cayeron esas armas de alto calibre en manos de criminales y fueron responsables. Se les involucró en masacres terribles en nuestro país. Y resulta que era parte de un acuerdo que habían hecho agencias en lo oscurito con gobiernos panistas.
Aquí no extraña que sea un gobierno del PAN el que esté realizando esto, tiene muchas implicaciones. Es una operación a todas luces ilegal y ya planteaste la CIA, el tipo de operaciones que realiza en este país. Primero hubo una versión del fiscal de Chihuahua que se habían encontrado, que habían participado en el operativo después de que se los habían encontrado casual en el camino, como si vas por la ruta y manejando y te piden, ¿no?, un raid unos agentes de la CIA, ¿no? Absurdo, totalmente. Se cae en contradicciones y lo que se exige ahora, porque le toca al Senado exigirlo y ya lo hizo, que se den explicaciones. Tendrá que haber una respuesta también por parte del gobierno estadounidense, una explicación, porque como lo ha planteado Diana, es injerencismo abierto y no sabemos con qué intencionalidad. Yo solo pondría sobre la mesa que no podemos desvincular lo que está ocurriendo con el gobierno de María Eugenia Campos con todo lo que ha planteado desde Estados Unidos un Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, panista, vinculado en sus orígenes al tema del huachicol, al problema del huachicol junto con su familia, y que ahora desde ese país ha hecho toda suerte de amenazas, de información falsa, que sigue operando, pues no sabemos qué hilos están moviendo, y creo que esta es una muestra del tipo de operaciones que sí tienen como finalidad la de desestabilizar a nuestro país. No hay más. Así es como opera la CIA. Oye, Felipe, ¿y qué hacer ante todo esto? Bueno, yo creo que una cosa que es urgente es que el gobierno de la República exija una aclaración, una explicación por parte del gobierno de Donald Trump, porque hay canales institucionales abiertos que se están cumpliendo. Hay una colaboración muy estrecha en temas de seguridad y de combate al narcotráfico de los dos gobiernos. Y Donald Trump en muchísimas ocasiones ha insistido en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acepte el intervencionismo directo de Estados Unidos, y también de manera socarrona y burlona ha dicho que la presidenta siempre se ha negado. Bueno, lo que ahora nos enteramos es que lo está haciendo, aunque la presidenta no le haya dado la autorización, él por su cuenta lo está haciendo, está violando una relación de amistad, de cooperación institucional entre dos gobiernos, y eso es algo que no podemos permitir. Bueno, esto quiere decir, entre otras cosas, que estamos ante un orden mundial que Estados Unidos está imponiendo a toda costa, pero que también ya es insostenible. Y por eso tuvo lugar hace unos días la Cumbre Progresista Internacional en Barcelona, de la cual vamos a hablar a continuación, pero antes una cápsula. El pasado fin de semana tuvo lugar la cuarta reunión de defensa de la democracia en Barcelona, España, consolidándose como un foro nodal para la articulación de un eje progresista internacional. El encuentro reunió a mandatarios de Europa y América Latina, siendo los mayoritarios, aunque con algunas representaciones puntuales de países como Sudáfrica. El objetivo, proponer alternativas frente al auge del extremismo de la ultraderecha y la desinformación. Los ejes del debate y las intervenciones se centraron en la idea de que la democracia debe defenderse y perfeccionarse a través del multilateralismo, la lucha contra la desigualdad y la regulación del entorno digital. La intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó por la alusión a la democracia participativa y en manos del pueblo. Resaltó la importancia de la justicia social, subrayando que la idea de la libertad deja de ser una palabra vacía cuando se acompaña de soberanía y dignidad. Planteó una propuesta de paz y propuso una declaración formal contra cualquier intervención militar en Cuba, abogando por la fraternidad entre las naciones. Cabe señalar que la presidenta también propuso que México sea la sede de la cumbre en 2027, lo cual fue recibido con beneplácito. Por su parte, el anfitrión y presidente de España, Pedro Sánchez, se enfocó en la acción frente a la observación pasiva, hablando de una responsabilidad activa frente al ataque a las instituciones y aseverando que la desigualdad no es compatible
con las democracias sanas y fuertes. El presidente de Brasil, Lula da Silva, fue enfático en hacer un llamado urgente a detener la locura de la guerra, mientras que Gustavo Petro reconoció la cumbre como un faro hacia la vida frente al desorden global. Finalmente, el foro Global Progressive Mobilization funcionó como un espacio de debate técnico y académico para aterrizar lo planteado en políticas públicas concretas sobre economía, género, acción climática y los desafíos de la desinformación. Vivimos un tiempo convulso, las cosas están cambiando en el planeta y no siempre para bien. Entonces lo que estamos viendo, lo que vimos en Barcelona, es un intento de reordenamiento de fuerzas progresistas que todas creen en un estado de bienestar, que todas creen que un mundo mejor es posible. Se han definido dos bandos claramente en el planeta. Por un lado está pues, Estados Unidos, sus aliados y sus defensores, y por el otro lado está el resto de la población global. Lo que vimos en Barcelona a mí me pareció sumamente esperanzador. Me gustó mucho, entre otras cosas, el discurso de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum habló de paz, habló de la historia del pueblo de México, se asumió como una representante de la historia de la nación, habló en contra de la intervención militar en Cuba, hizo una propuesta que a mí me parece fantástica, que es recortar 10% el gasto mundial del armamento y dedicarlo a programas de siembras de árboles. Y pues lo que vimos es, al final de cuentas, una apuesta por el bienestar, por la paz y por la estabilidad en el planeta. Yo te quiero preguntar sobre los discursos que se dieron, Diana. Bueno, yo pensaba sobre todo en perfilar el tema de los discursos, más bien relacionado con los consensos que se lograron, ¿no? Con aquello que se pudo hacer. Hay límites en una reunión como esta por ser quizá la primera en la que, en términos casi que ideológicos, era claro que se trataba de una reunión anti-Trump. Lula dijo, no es una reunión anti-Trump, pero el mensaje detrás, el subtexto era que era una reunión que estaba conformando un bloque que está tratando de generar un proceso de acumulación de fuerza en contra de lo que está haciendo los Estados Unidos y los países que le apoyan. Creo que en torno a eso, algunos de los puntos que expresó, por ejemplo, Pedro Sánchez me parecen muy importantes, ¿no? Uno, pues afincar nuevamente la idea de la necesidad del multilateralismo, ¿no? Esa me parece fundamental. Todos decimos dónde ha estado la ONU, ¿no? Es necesario que volvamos sobre el principio de que se necesita un organismo internacional de ese calibre. Habló incluso de la necesidad de que lo dirigiera finalmente una mujer. Segundo, la gobernanza digital. Hablábamos en el corte anterior, hablábamos de el tema relacionado con la cuestión de cómo las redes sociodigitales tienen que ver incluso con fenómenos que atienden o que están relacionados con la salud mental, porque los gobiernos no están haciendo todavía lo necesario y lo suficiente para procurar que ese recurso tan importante que son las redes sociodigitales, el Internet, tenga una regulación social que nos traiga los beneficios que el progreso de esto promete y no que sean entonces más bien un producto que queda en manos de algunos privados que se aprovechan de ello. Y tercero, la reducción de la desigualdad. Me parece fundamental. Entendida, lo planteó muy bien Lula, como un problema que es de carácter estructural. Y eso es lo que hace diferentes a los gobiernos progresistas. Entender que la desigualdad social no tiene que ver con las posibilidades o las imposibilidades de los individuos en lo singular, sino de las estructuras sociales que impiden a las grandes mayorías acceder a los beneficios sociales. Pero creo que hay límites que esperamos que en un siguiente encuentro pudieran, ¿no?, finalmente redundar. En México. Exactamente, invitaron a que sea en México y será el próximo año. Uno, que haya acuerdos concretos, que los gobiernos con la potestad que tienen sean capaces de firmar acuerdos en beneficios comunes. Segundo, que haya pues elementos que sean jurídicamente vinculantes. Se debería poner en la mesa de discusión la necesidad de un juicio
a los genocidas que han cometido esos crímenes en Gaza y lo que está sucediendo ahora en Irán. Por supuesto, esto se está gestando, lo veo como un proceso de acumulación de fuerza, lo veo como un paso que apunta, también a algo que dijo Pedro Sánchez, que me pareció importante, ¿no?, a combatir el extremismo que crece cuando los sistemas no responden. Y es necesario ahora que esos sistemas, en términos de una relación multilateral, empiecen a funcionar, me parece, ¿no? Ana Lilia. Muy interesante lo que pasó en España, porque en un mismo país se dieron cita los contrastes, los gobiernos progresistas en Barcelona, la ultraderecha en Madrid, y los discursos contrastantes. Y también es pues inevitable comparar esta reunión donde se planteaban discursos de paz, básicamente, discursos de gobiernos que procuran un estado de bienestar para sus gobernados, contra lo que ocurrió un mes antes en Florida. Aquella reunión convocada por Donald Trump, el llamado Escudo de las Américas, que reúne a gobiernos de derecha de la región para ordenarles lo que tienen que hacer en sus países, para ordenarles cómo deben aplicar la doctrina Monroe, y el contraste ahora se plantea desde Barcelona, donde los gobiernos progresistas dicen la libre autodeterminación de los pueblos, el respeto al ejercicio libre de gobierno, el bienestar para la población. Y a mí me gustó no solo el discurso de la presidenta, se plantea pues la tradición de México con la doctrina Estrada, con la doctrina Carranza, el papel de la diplomacia mexicana a nivel internacional, se reivindican los pueblos originarios. Eso es algo donde implica también un tema de justicia social, que es lo que se está procurando. Y me gustaron mucho los discursos de Lula, porque además tuvo una cobertura en medios de comunicación donde, no solo en el foro, sino en medios de comunicación donde desnuda a Naciones Unidas como el elefante blanco en que se ha convertido, y él cuenta en varios medios cómo él ha estado insistiendo a convocar a reuniones urgentes del Consejo de Seguridad y la ONU pasa de largo. Entonces tenemos un discurso formal de la ONU planteando en boletines de prensa que se están cometiendo crímenes de guerra por parte de Estados Unidos y de Israel, pero al mismo tiempo revela Lula cómo hay una resistencia de Naciones Unidas a cumplir el papel que le correspondería todavía. Creo que el planteamiento para que esta reunión tenga lugar en México, la próxima emisión, y que se lleve adelante estos planes, pues no solo deja tareas para los gobiernos progresistas, sino la necesidad de incluir estos temas que procuren bienestar social para la ciudadanía, que es hacer un contraste con esos discursos de odio de la ultraderecha. Bueno, y Felipe, ¿tú crees que esto abona a la paz? ¿Estos tipos de reuniones abonan a la paz? Sin duda, coincido con lo que han planteado ustedes tres. A mí también me da mucha esperanza porque Estados Unidos, desde la presidencia de Trump, está haciendo un nuevo mundo y lo está haciendo casi de manera unilateral y sin mucha resistencia. Bueno, ahora ya vemos que sí hay resistencia, que aunque las Naciones Unidas no pueda hacer gran cosa, aunque Rusia y China, que son los otros grandes poderes hegemónicos, tampoco hayan podido ponerle un alto a las decisiones unilaterales militares de Donald Trump, bueno, ahora sí se está constituyendo un bloque internacional progresista que me parece que es muy importante, porque ante la amenaza del neonazismo y de las ultraderechas que están avanzando en reconfigurar el mundo y que pareciera que no había habido capacidad de frenarlos, bueno, esto es algo que le va poniendo freno. Y eso me parece que es muy importante, que debería de continuarse, que debería de tener acuerdos más concretos por parte de estos gobiernos progresistas. Y me gustaría nada más señalar de paso que me pareció muy importante la postura de la presidenta de México de avanzar en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con España. Creo que eso también es de un enorme valor. Bueno, seguimos aquí en Claves, vamos a tener un corte en este bloque y vamos a pasar al otro tema en pocos segundos. No se despegue, esté con nosotros, quédese con nosotros.
Volvemos a Claves, estamos hablando de algunos temas actuales y nos interesa particularmente ahora conversar sobre la ley en contra del feminicidio en México. Para ello, comencemos con una cápsula que nos dé una buena introducción al tema. Para la sociedad mexicana. El pasado 12 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma constitucional que tiene que ver con esto, con la Ley General en contra del feminicidio en nuestro país. Esta ley es muy importante porque en realidad hasta el momento la forma en la que se atiende este crimen nos demuestra que se ha pensado mayoritariamente como homicidio y que solo en algunos casos se le ha tratado explícitamente como feminicidio, tal es el caso de la Ciudad de México. La ley presenta algunas cuestiones que resultan de particular importancia para comprender en qué sentido va a tener un impacto a nivel nacional. Primero, la definición única de feminicidio que implique una definición nacional basada en razones de género. Segundo, que haya sanciones homologadas y eso implica que entonces se va a sancionar un crimen como este bajo los mismos elementos. Se va a hacer una investigación obligatoria con perspectiva de género, protocolos homologados de actuación, coordinación intergubernamental y protección a personas en orfandad. Las agravantes que contempla también son de enorme relevancia. Si el crimen se cometió contra una niña, una adulta mayor, una mujer embarazada o con discapacidad, o cuando el responsable sea un servidor público. Así también es un agravante contemplada el que se hayan utilizado sustancias inflamables o ácidos en el ataque. Todo esto es parte de una política que saca este delito del fuero común y ahora contemplaría necesariamente una relación entre los distintos órdenes de gobierno y implica, por supuesto, a las fiscalías estatales. En ese sentido, pues, Ana Lilia, ¿cómo pensar precisamente lo que implica una ley como esta a la hora de verlo en el entramado de las estructuras de gobierno y de ejercicio de justicia que hay en nuestro país? Primero hablaría de la necesidad de una ley general para todo el país. ¿Por qué necesitamos una ley que homologue criterios, que homologue penalidades, que homologue un protocolo de atención a las víctimas, un protocolo de atención para evitar este delito o para combatir este delito? Tenemos el antecedente en el país del caso Juárez, llamado genéricamente las muertas de Juárez, que se refiere a aquellos crímenes en contra de mujeres que ocurrieron en los años 90, finales, principios de los 2000, que fue el antecedente inmediato de aquellos casos, en particular un caso que se denominó campo algodonero, porque fue en un campo de algodón donde se encuentran los cadáveres de 8 jóvenes mujeres cuyo caso se lleva hasta instancias internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a partir de la sentencia de la Corte se determina que el Estado mexicano debe tipificar el delito de feminicidio, porque antes no existía esa tipificación. A partir de ello, pues cada entidad debió tipificarlo y debió atender el delito, pero hubo una atención, digamos, muy dispareja, muchas resistencias. Coloco otro dato clave, otro caso clave que es más reciente y que le toca a la Suprema Corte emitir un fallo sobre ese caso y que se refiere al crimen contra Mariana Lima a manos de su esposo, un judicial del Estado de México que simula el crimen, ahí lo quiere hacer pasar por suicidio. El caso llega hasta la Suprema Corte por la lucha de la mamá de Mariana y la Corte establece criterios que las autoridades debieron haber atendido, que es precisamente la perspectiva de género. Y aun cuando muchas fiscalías pues se tipifica, en muchas entidades se tipificó el homicidio de mujeres con estas agravantes como feminicidio, en la práctica lo que vemos es una resistencia de las fiscalías a aplicar aplicar protocolos, a tratar el tema como tal.
Acabamos de tener casos recientes, que hablaremos de ellos más adelante, en el país, que nuevamente están exhibiendo que todavía hay esos rezagos en las estructuras gubernamentales que hacen cada vez más imperioso una ley en los términos en que se está planteando, que ya va por buen camino. En 180 días hábiles se tendrá una ley en ese sentido. Así es, estamos observando con esta ley que lo que se busca atender es un problema de carácter estructural en nuestro país. Las cifras no mienten. Este tipo de crimen que se tipificó efectivamente hasta 2012, lo que muestra es que aquí hay muchos registros que han sido permisivos y que han dado ocasión a la impunidad. Sí, desgraciadamente, en nuestro país el gran problema que no hemos podido resolver es la impunidad, la falta de castigo. Solo el 15% de los feminicidios consumados o en tentativas se judicializa. Y aquí lo que muestra es un problema estructural que hemos venido arrastrando desde hace años y que todavía no hemos podido resolver. Es un problema que tiene que ver con la procuración de la justicia, y que no solamente tiene que ver con jueces y juezas, con magistrados y magistradas. Afortunadamente, ya por primera vez en 100 años, elegimos a nuestro Poder Judicial en todos los niveles. Esperamos que cumpla con el mandato que tienen de la ciudadanía que los eligió, pero es algo que tiene que ver con las fiscalías, como lo comenta Ana Lilia, con los ministerios públicos, con las policías, pero también con la cultura de la impunidad, de la corrupción, del influyentismo, de la no actuación, de la falta de compromiso de las autoridades con las víctimas, del no cumplimiento de la ley y de años y años en donde ni la sociedad, ni las autoridades, ni los medios de comunicación hemos sido capaces de ponerle un freno. Porque, por desgracia, hay casos muy mediáticos que se viralizan y que acaparan la atención de todo mundo y estamos al pendiente durante varias semanas, nos enteramos de monstruosidades y sin embargo eso se va apagando, se va olvidando, se va diluyendo, porque por desgracia sí hay algunas de las que conocemos sus nombres y apellidos, sus rostros y su trayectoria, pero hay muchísimas más que permanecen en el anonimato. Y es muy difícil mantener la indignación, la protesta, la exigencia de justicia, el dar seguimiento a estos casos que vamos dejando que se nos olviden y un nuevo caso nos vuelve a acaparar la atención, pero no le damos seguimiento a los casos anteriores. Y eso creo que es algo que nos tiene que responsabilizar a todas y a todos. Es algo que nos compete desde nuestro fuero interno. Rafa, en realidad una ley como esta solo tiene lugar bajo una perspectiva de un gobierno y de una presidenta que pone y ha dicho explícitamente que el tema de las mujeres le es prioritario. No ha sido sencillo su combate, pero hay cosas que decir al respecto en términos sociales e institucionales. Claro, ¿no? Mira, no solo es la cultura de la impunidad lo que pesa en este asunto, es por supuesto aquí el principal actor es la cultura machista. No se nos puede olvidar que vivimos en el país de Pedro Infante, en el país que glorificó al machismo durante décadas. Necesitamos cambiar la cultura machista en esta nación. Los expertos dicen básicamente que hay dos tipos de feminicidios. Los feminicidios íntimos y los cometidos por extraños. La mayor parte de los feminicidios son feminicidios íntimos, son feminicidios que comete un pariente, una figura cercana, un tutor, un protector, etc. Y en todos estos casos, el principal actor, obviamente, la carga más fuerte tiene que ver, es cultural, tiene que ver, por supuesto, con el peso que tiene el machismo en nuestro país. Y hay que decirlo, tenemos un país que tiene una cultura machista, pero una cultura machista sumamente tóxica. Yo recuerdo una investigación que hizo una investigadora mexicana que estaba en Inglaterra hace unos años, en la que entrevista a 20 sicarios del narco. Y hay una cosa que dicen 23 de los 27 sicarios entrevistados, es que ellos en un momento dado, su mayor ilusión era matar a su padre.
Fíjate hasta qué punto es tóxica la cultura machista en nuestro país. Necesitamos cambiar esas claves. Necesitamos los señoros de este país hacer una revisión de lo que son nuestros usos y costumbres. Necesitamos desmantelar el patriarcado nacional, que es particularmente tóxico, y eso yo sí creo que va a tomar tiempo, pero es urgente hacerlo. Ana Lilia, decías hace un momento pues que esto también lo estamos conversando porque ha habido casos recientes en estos días que han llamado nuestra atención y que deseamos que no queden en el olvido. Y entonces esto tiene que ver precisamente con esto que destacabas, pues, de una larga historia en realidad también en la lucha de las mujeres por tratar de poner en materia jurídica, pero también en materia de una perspectiva social, un cambio que implique muchos órdenes de gobierno. Y una larga lucha en la que vemos cómo quienes protestan, quienes alzan la voz, son los familiares de las víctimas y que en muchos casos han sido revictimizados también. Entonces, esta ley que se va a concretar ya en un par de semanas es producto de la lucha de esas mujeres, de la lucha de esas familias que salieron a las calles a decir esto ocurrió con mi familiar, y que en muchos casos en las fiscalías se quería hacer pasar como si fuese un suicidio en algunos casos. Es decir, el componente de la revictimización sigue presente. Lo acabamos de ver en el caso de Edith Guadalupe, donde la familia plantea también cómo desde la Fiscalía algunos elementos estaban pidiéndoles dinero para agilizar la investigación. Eso es inaceptable y nos lleva al nuevo reto que tiene la autoridad a partir de que se publique la ley, que entre en vigor, porque la aplicación va a ser algo básico, pero también la revisión que se haga mediante contralorías internas, mediante un seguimiento puntual al actuar de esos ministerios públicos que todavía se resisten a una forma de la perspectiva de género con que se tiene que tratar esos casos. Y ahí el papel de la ciudadanía también va a ser determinante, que en conjunto denuncien ese tipo de corruptelas cuando se registren, para evitar también la revictimización. La sociedad, decías hace un momento, Felipe, precisamente Marcela Lagarde destacaba que los crímenes de feminicidio nunca son un acto individual, sino que tienen que ver con la impunidad, la omisión institucional y la tolerancia social. Sí, sin duda. Yo creo que es algo en donde no podemos seguir como espectadores, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos ver cómo pasa esto que es terrible, que es dolor, que es sufrimiento, que son pérdida de vidas, que es destrozar una familia, porque a una familia que le matan una hija, una compañera, le destrozan la vida completa, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es escuchar y darle seguimiento a las familias, a las víctimas, y no dejar que este tema desaparezca de la agenda nacional. No puede ser un tema coyuntural. Tiene que ser un tema permanente de atención, de movilización, de organización, de exigencia de que esta ley se apruebe, pero que se aplique, y que las autoridades que no cumplan, pues que también se les castigue. No podemos permitir que las autoridades sigan haciendo como lo han hecho tantas veces hasta ahora. Pareciera que uno de los grandes retos que representará la ley tendrá que ver con esa impunidad de carácter estructural, ¿no? Con el presupuesto que requiere, con las capacidades institucionales, ¿no? Las fiscalías tienen que estar capacitadas para esto. Decías, Rafa, hace un momento también, pues que esto es una cultura, y que es una cultura que afecta y que es multidimensional porque afecta a todos los sujetos. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser institucional, social, cultural. Así es. Mira, nunca en la historia de la humanidad un grupo privilegiado ha cedido sus privilegios de manera sin dar la pelea. Y hoy estamos viendo cómo hay sectores sectores de la sociedad que están favoreciendo y que están defendiendo a como de lugar los machismos tóxicos. Lo estamos viendo con la machósfera que se ha generado adentro de las redes sociales, ¿no? Y que además tiene sus estrellas y que incluso están hablando de hacer un congreso nacional, ¿no? A favor del machismo.
Y al final de cuentas, eso por supuesto que es una regresión y eso tiene impacto fuerte en la sociedad. Los casos que tocamos al principio del programa, de los asesinatos de las maestras, el asesinato en el CCH, lo de Teotihuacán, tiene que ver con esas lógicas de una masculinidad tóxica. Tenemos que acabar con esa cultura. Tenemos que acabar con esa cultura, pero tenemos experiencias ya, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde justo se ha combatido este tipo de crimen explícitamente visto como feminicidio y con una perspectiva de género, lo cual nos dota de suficiente información para saber que podemos combatirlo, que los mexicanos también podemos dar pasos adelante que nos hagan cambiar esto que parece un problema de suyo estructural. Visto de esta manera, es importante recordar entonces que aún falta que esta propuesta que ya ha pasado por el Senado, por la Cámara de Diputados y que habrá de llegar a los congresos estatales, una vez que entre en vigor, como nos decía Ana Lilia, tendrá 180 días naturales para que se expida como ley y habrá que ver entonces su operatividad. Con esto cerramos esta sesión de claves en la que hemos conversado todos estos asuntos tan importantes. Nos despedimos, los esperamos la próxima ocasión y cerramos con la invitación que les hacemos ahora a que vean nuestra editorial en Clave de Sol. Hasta la próxima. Cuando salió de su casa, válgame Dios, su padre la abrazó y le dio su bendición. Su madre desde la puerta le dijo adiós. Más tarde la despidieron en el panteón. Un machirrín siniestro cortó su vida. Un juez pregunta y ella cómo vestía. El patriarcado con todos sus poderes maltrata todo el tiempo a las mujeres. Defendamos por fin a la mujer, que no arriesgue en la calle la vida, una más perder. La mujer todo el tiempo arriesga la vida. Esta nación abunda en feminicidas. Puede ser tanto el novio como un borracho, un extraño pariente, son todos machos. Que las mujeres puedan vivir sin miedo y que muera el machismo, muera su credo y que vuelva a su nido nuestra paloma y que regrese intacta de su persona. Que sí, no te hagas güey, que las mujeres tienen su ley. Que sí, que no, que a las mujeres respeto yo. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tiene